Ciertamente no parecía que fuera un estafador. Juntos generábamos ideas y después las afinábamos para llevarlas a cabo. No parecía ser alguien que pudiera hacerle daño a nadie, Siempre hablaba de cómo podíamos mejorar las cosas. o que quisiera lastimar a alguien o que no fuera de fiar. Llevábamos algo de tiempo haciendo todo esto y sabíamos cómo actuar de inmediato. No parecía ser alguien así. Es una historia que se vuelve cada vez más extraña conforme avanza. Él tenía una compañía de hogares para ancianos y de repente se convirtió en uno de los mayores propietarios de minas en los Apalaches. Supongo que podría llamarla una economía de restauración porque estamos restaurando el medio ambiente. Proclamó ser un ecologista y que iba a salvar la tierra y la industria del carbón. Tenía un plan para financiar la recuperación. Desde el principio nos pareció que era un razonamiento circular. Tuvo problemas para pagar su préstamo al Estado y abandonó sus planes y las esperanzas que le había dado a los ciudadanos. Siempre nos hacía creer que algo increíble iba a pasar. Y dijo que había pagado, pero nunca lo hizo. Si alguien me pide mi consejo sobre trabajar con Tom Clark, yo le diría que se aleje de él. Hola, amigo. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer? Yo no creo en cuentos falsos. Solo hay que tratar de ser un periódico honesto y publicar lo que sea interesante, verdadero e informativo. La primera vez que oí hablar sobre Tom Clark fue en febrero de 2014, cuando compró el Natural Bridge de Virginia. El condado de Rockbridge fue nombrado por el Natural Bridge, por lo que es de mucha importancia. El puente estaba a la venta. Tenía aproximadamente 647 hectáreas de terreno y lo iban a cortar para subastarlo. Y los habitantes estaban espantados con la noticia. La comunidad veía a Tom Clark como un mesías que salvaría al Natural Bridge y que haría cualquier cosa para ayudar a la comunidad. Y casi en cuanto llegó, se atrasó con los pagos que debía hacerle al Estado. Una de las cosas que le dijo al Estado, y que me dijo a mí también, fue que iba a entrar en el negocio del carbón para pagar por Natural Bridge. Si podemos hacer que el carbón térmico sea más limpio, tendremos la oportunidad de vender más carbón de Virginia Occidental. Cuando Tom Clark llegó, la industria del carbón estaba en una recesión muy grave y todas las grandes compañías de carbón habían quebrado. No tenían dinero y tenían muchas minas viejas que aún no habían saneado. La ley federal exige que, cuando se completa la operación de una mina de carbón, se debe restablecer la tierra a su condición original. Se deben restaurar sus contornos originales, plantar pasto y limpiar las aguas que se hayan contaminado por la actividad minera. Y así, las grandes compañías de carbón idearon este plan para transferir esencialmente esas obligaciones a otras personas. Y sin duda, Tom Clark era una de esas personas. No tenía ningún tipo de experiencia con el carbón, estaba en la marina y trabajaba en finanzas y contabilidad. Creó una compañía de hogares para ancianos que creció mucho, con una expansión de casi 100 hogares y después quebró. Al final tomó algunos de esos hogares y formó una empresa llamada Quisito. En Quisito Healthcare, más del 96% de nuestros pacientes nos recomiendan con sus amigos, y para mí eso es lo más importante. Sin duda era la persona menos adecuada para hacerse cargo de más de 100 minas de carbón de los Apalaches. Nunca habíamos oído hablar de Tom Clark. No era dueño de ninguna compañía de carbón y nunca se había involucrado en la minería. Pero él se quedó con muchos de los permisos que antes eran propiedad de la compañía Patriot Co. En la industria del carbón, a Patriot Co a veces se le conoce como el basurero de responsabilidad. Peabody y Arch, dos de las compañías de carbón más grandes, se dividieron las minas que no querían y muchas de sus obligaciones de atención médica y de pensiones como compañías separadas. Después esas dos compañías se fusionaron y de ahí surgió Patriot. Algunas personas creen que estas compañías estaban destinadas a fracasar desde el principio. Patriot quebró en 2015, y ahí es donde entró Tom Clark. Llegó de la nada y se ofreció a tomar todas esas minas que supuestamente nadie quería.
Dijo que iba a sanear todas esas minas viejas abandonadas, pero que también iba a desarrollar un nuevo mercado para el carbón neutro en carbono, en el cual las emisiones de carbono del carbón se compensarían plantando árboles en otro lugar. Cuando dijo que iba a salvar la industria del carbón y la tierra al mismo tiempo, me eché a reír, porque no tiene ningún sentido. Claro, va a conseguir esas minas y a vender el carbón un poco más caro porque va a plantar árboles. Y lógicamente los consumidores van a pagar un poco más porque apoya la causa. Y al parecer, no estaba plantando árboles, o ni siquiera podía hacerlo. Tom quería hacer creer a las personas que su intención era crear una industria minera que más o menos ayudara al medio ambiente. ¡Qué ridículo! La idea de plantar árboles y tener más minas era complicada. No se sabía quién compraría ese carbón ecológico, y por supuesto, Tom Clark lo haría. Le estábamos apostando todo a que ese mercado iba a funcionar. Los ambientalistas odiaban su idea. No querían que encontraran nuevas formas de extraer más carbón. Y en realidad, no era posible crear un mercado para este tipo de carbón con los bonos de carbono que él estaba vendiendo. No sé si en verdad tenía un gran plan. Pero una parte de mí cree que lo que hizo con Natural Bridge fue para establecer su credibilidad en el mundo del medio ambiente. Como diciendo, soy un gran ecologista porque he salvado Natural Bridge y lo he hecho con el Virginia Conservation Legacy Fund. ¿Quién podría discutir contra algo así? Tom Clark y Kim McCoy del Virginia Conservation Legacy Fund. Démosle un aplauso a este equipo. Una parte de mí piensa que compró Natural Bridge para mejorar su estatus en el mundo del carbón. Y la otra piensa que todo lo que le sucedió fue por casualidad. Clark tenía muchas cosas. Tenía una mina de hierro en Minnesota, una mina de oro en California, y también trató de acaparar el mercado de las plataformas de petróleo y gas en alta mar. Era dueño de un buque histórico de la Guardia Costera y definitivamente tenía más de $1,000 millones en activos. Era todo un influyente, pero el dinero no era suyo. Clark hizo muchas recuperaciones de minas de carbón y gastó miles de millones de dólares, pero al final se quedó sin dinero y no pudo ni siquiera hacer el mantenimiento básico. Hacia el final de su operación, dejó de pagarle a la empresa que tomaba todas las muestras de agua para analizar todo el agua alrededor de sus minas. Cuando el Estado finalmente puso a su empresa en suspensión de pagos en 2020, dijeron que habían emitido unos 160 avisos de violaciones de la ley. Nunca sabremos realmente cómo hizo para ganar dinero con todos estos acuerdos. Al final todos quedaron en bancarrota o en suspensión de pagos de una manera u otra. Pero es posible que pudiera haberse transferido dinero a sus propias cuentas o mandárselo a sí mismo a algún lugar que nadie conoce. Señor Clark, ¿está ahí? Sí, buenos días. Buenos días. Por su parte, se vio obligado a acudir a los tribunales y decir que estaba en la ruina y que había perdido todo el dinero. Recibió decenas de demandas en su contra por parte de los acreedores, quienes lo acusaban de haber movido mucho dinero de manera ilícita. Pero a menudo lo hacía para mover el dinero de un proyecto que estaba a punto de quebrar hacia otro proyecto igual. Pero eventualmente las cosas se salieron de control. ¿Algo más que debamos abordar esta mañana? No, su señoría. Muy bien. Muchas gracias, su señoría. Gracias a todos. Cuando Clark estaba haciendo todas estas cosas siempre se la pasaba hablando. Hablaba con los medios todo el tiempo sobre sus grandes planes. La reforestación de Virginia Occidental hace que la gente vuelva a trabajar. Es parte de la economía de transición, que es una economía de restauración. Hablábamos por teléfono muy seguido. Me decía que sus abogados le aconsejaban no hablar conmigo, pero después no paraba de hablar. Pero, debido a que las cosas salieron mal y que todas sus empresas colapsaron, aparentemente no estaba en condiciones de hablar con nadie al respecto. Hola, este es un mensaje para Tom Clark. Soy Zach Made de Bloomberg News. Lo llamé, le envié un correo electrónico y varias cartas a varias direcciones que usaba, pero nunca obtuve una respuesta.
Este ha sido un tema un poco incómodo en Virginia Occidental, porque cuando la compañía de Clark quebró, el Estado tuvo que intervenir y colocarla en una suspensión de pagos inusual y sin precedentes, porque temían que el daño que esta empresa pudiera causar, si se le permitía entrar en una bancarrota descontrolada, podría acabar con toda la industria del carbón en los Estados Unidos. Así que tuvieron que controlarlo y, esencialmente, hacer que un síndico designado por el tribunal lo controlara para evitar que causara daños colaterales. Tom Clark fue un ejemplo de un caso extremo, pero hubo más como él. Hemos visto muchas minas ser transferidas a compañías de carbón, que no parecen estar preparadas ni ser capaces de administrarlas o de poder recuperarlas, y eso siempre es un problema. Y, en teoría, los reguladores deberían poder evitar que se produzcan estas transferencias. Si no creen que sea una buena idea o que no funcione, pueden intentar detener las transferencias. Y quizás lo más importante es que el Estado también quiere que las minas de carbón sean transferidas, porque no quiere que la responsabilidad de recuperarlas recaiga en las agencias estatales. Por lo tanto, hay muchos incentivos para que los reguladores aprueben las transferencias de las minas, incluso si son para personas tan extrañas como Tom Clark. De alguna manera, Tom Clark fue una especie de chivo expiatorio. Él estaba dispuesto a exprimir estas viejas minas para la industria del carbón. Y Tom Clark era la persona que estaba dispuesta a sostener la bomba cuando estaba a punto de explotar. Tom, tú y tu visión de lo que esto puede ser es verdaderamente una bendición para el sur de Virginia Occidental. Obviamente, fue visto como un visionario porque estaba en todos los periódicos de alto poder en todo el país. Las vidas de los mineros serían mejores y el medio ambiente se arreglaría, y todo gracias a él. Si llega alguien diciendo que va a hacer algo y los demás le creen, entonces es un visionario. Y si fue un visionario o no, el tiempo lo dirá.